Buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a revisar en la sesión académica el tema de abordaje y tratamiento de asma grave y difícil de tratar. Agradezco la asesoría de la doctora Alejandra Macías Weinman y vamos a iniciar con un poquito de historia. Primero que nada, el término asma se deriva del griego ashmanio, que significa jadeo para respirar, e inicialmente describía los síntomas respiratorios de diversas condiciones pulmonares. En los años 470 a 375 a.C., Corpus Hippocraticum dio las primeras aseveraciones del asma y utilizó un término para describir un síntoma, no una enfermedad. En los años 130 a 200, Galeno sugirió que el asma era una enfermedad que se caracterizaba por tener una respiración acelerada, corta, ruidosa, sin fiebre. Y en 1873, en el papiro de Evers, que fue comprado por George Moritz Evers, de ahí su nombre, compró este papiro en 1550 a.C. y era un manual en donde los médicos incluían síntomas respiratorios como tos, expectoraciones y sibilancias. Y a mediados del siglo XVIII, Willis y Floyers escriben un tratado sobre el asma donde diferenciaban el asma convulsiva refiriéndose a los ataques agudos de asma neumónica. Y en 1860, Herring Hyde Salter publicó en el Tratado de On Asthma, On Pathology and Treatment, un libro donde se hace una descripción una descripción más exacta acerca de los síntomas de una crisis asmática. Y en el siglo XX se demuestran los primeros hallazgos fisiopatológicos, acuñando el término de alergia a partir del griego alos, y se realizan las primeras pruebas cutáneas en 1911 para lograr los esfuerzos de poder realizar un tratamiento desensibilizante. En 1928, la base alergénicas, en donde se llevan a cabo investigaciones como posibles alérgenos como pólenes, ácaros de polvo, químicos y medicamentos como la aspirina. También en comienzos del siglo XX se habla un poco más acerca del paradigma de la broncoconstricción, en donde se describe que el estrechamiento de la vía aérea como un resultado del músculo liso bronquial sigue siendo pues un componente muy importante de la fisiopatología de la enfermedad. Y primero que nada, pues sí es muy importante saber como tal la definición de asma. Esta es una enfermedad que es heterogénea y que generalmente se caracteriza por inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define como una historia de síntomas respiratorios, tos, sibilancias, dificultad para respirar o presión torácica, y estos van a variar en tiempo y en intensidad, junto con una limitación variable de flujo expiratorio. Y para comprender las definiciones de asma difícil de tratar y de asma grave, es importante también saber la definición de asma no controlada. Esta va a incluir dos aspectos importantes: un control deficiente de los síntomas, que tenga al paciente síntomas frecuentes o que utilice su medicamento de rescate, tener una actividad limitada por el asma, puede tener despertares nocturnos también debido al asma, y que tenga exacerbaciones frecuentes. Estas son más de 2 exacerbaciones al año, o que requieran corticosteroides orales, o presentar exacerbaciones graves, que es más de una o más al año, que requiera hospitalización. Y ya como tal, el asma difícil de tratar, bueno, pues este es un asma que no se controla a pesar de las siguientes: que tenga dosis altas de corticosteroides inhalados, un segundo controlador, que por lo general es un beta agonista de acción larga, que tengan corticosteroides orales de mantenimiento, o que tenga tratamiento con dosis altas para mantener un control de los síntomas y reducir el riesgo de exacerbaciones. Esto no significa que sea un paciente difícil, pero que en muchos casos el asma puede parecer difícil debido a alguna serie de factores que pueden ser modificables. Estos pueden ser una técnica incorrecta del inhalador, baja adherencia al tratamiento, tabaquismo, comorbilidades, entre otros. Y de la definición de asma grave, bueno, pues este es un subconjunto del asma difícil de tratar, y es ese asma que no se controla a pesar de la adherencia al tratamiento ya optimizado, que es con corticosteroides y LABA a dosis altas, y después de una atención a todos los componentes modificables o factores contribuyentes a un mal control. Este va a empeorar o disminuir
empeorar cuando se disminuye el tratamiento farmacológico. Y el asma no se clasifica como como un asma grave cuando el paciente mejora notablemente si se abordan estos factores contribuyentes. ¿Y qué impacto va a tener el asma grave en nuestros pacientes? Bueno, pues los pacientes que presentan esta variedad de asma van a tener una gran carga de síntomas, exacerbaciones y efectos secundarios de los medicamentos. Los pacientes a menudo van a presentar exacerbaciones que se describen como aterradoras o impredecibles, y esas son las crisis graves. Los efectos secundarios de los medicamentos son particularmente comunes en los corticosteroides orales. Sí, debido a que esto pues ha sido un pilar de tratamiento desde hace mucho tiempo. Y de los efectos adversos más comunes tenemos obesidad, diabetes, osteoporosis, cataratas, hipertensión, supresión adrenal, depresión, ansiedad y mayor riesgo de fracturas y susceptibilidad a infecciones. A menudo, el asma grave va a interferir con la vida familiar, social y laboral del paciente, incluso limitándolo a tener carreras profesionales o a sus vacaciones, y puede llegar a afectar también la salud emocional y mental del paciente. Ellos se suelen sentir solos e incomprendidos, ya que su experiencia con su enfermedad no es la misma que otro paciente con asma leve o moderada. Y el asma grave tiene costos de atención muy altos. Esto debido a los medicamentos, a las visitas a urgencias, hospitalizaciones, y en un estudio en Reino Unido, los costos de atención médica por paciente fueron más altos incluso que en pacientes con diabetes tipo 2, con EPOC y con enfermedad cerebrovascular. Ahora, ¿cuántas personas tienen asma grave? Esto es más o menos como para darnos un poquito de perspectiva. Hasta un 24% de los pacientes con asma van a tener un tratamiento de alta intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener un tratamiento de dosis altas de corticosteroides inhalados con LABA, o a dosis medias de corticosteroides inhalados con LABA y corticosteroides orales. Hasta un 17% de los pacientes con asma van a tener un asma difícil de tratar. Esto quiere decir que es un tratamiento de alta intensidad, lo que ya describimos, más un pobre control de los síntomas. Y hasta un 3.7% de los pacientes con asma van a tener un asma grave. Esto quiere decir que es un tratamiento de alta intensidad con pobre control de los síntomas, con buena adherencia a la técnica, buena adherencia al tratamiento y con una adecuada técnica de inhaladores. Y en cuanto a la epidemiología, bueno, pues esto va a variar de un país a otro. Es hasta un 18% en Europa Occidental, hasta un 19% en Estados Unidos y hasta un 32% en Europa Central. Se estima que casi la mitad de los pacientes con asma grave van a tener un mal control de su enfermedad, y la prevalencia de asma grave se estima que corresponde a un 5 a un 10% en la población total asmática. Sí. Este es un estudio que se realizó en el 2020, en donde se describen las características demográficas y clínicas de los pacientes tratados en Europa, en Estados Unidos y en regiones de Asia y el Pacífico. Ellos, de los resultados más importantes, describían que la edad media de los pacientes fue de 55 años, la edad media de inicio del asma fue a los 30 años, y los pacientes eran de un predominio femenino pacientes que nunca habían fumado hasta en un 60.5%, y tenían sobrepeso y obesidad hasta en un 70%, que era pues la mayoría de los pacientes. La mitad de los pacientes recibía corticosteroides orales de forma intermitente y regular, y hasta un 25% de los pacientes recibía tratamiento con medicamentos biológicos. La tasa media de exacerbaciones fue de 1.7 por año. Y es muy importante tener una evaluación sistémica sobre este tipo de pacientes para que no se nos vaya a pasar nada. Por lo que tenemos, primero que nada, confirmar el diagnóstico de asma, excluir otras condiciones que se presenten como asma, evaluar la gravedad del asma, verificar la técnica de inhalación, la adherencia al tratamiento, optimización del el tratamiento según las guías de manejo, evaluar esa adherencia al tratamiento, adaptación y el uso de planes de autocontrol o de planes de acción, e identificar y evitar factores desencadenantes, así como evaluar el manejo de comorbilidades. Y por último, realizar la fenotipificación del paciente según parámetros clínicos,
fisiológicos e inflamatorios, y ya con todo esto podemos realizar una individualización del plan de tratamiento. Entonces, el paso número 1 que tenemos que hacer con nuestro paciente, dijimos que era la confirmación del diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con una historia clínica detallada. Se debe intentar confirmar el diagnóstico de una manera objetiva. ¿Ok? Entonces, para hacer esto tenemos que realizar pruebas complementarias como, bueno, para poder demostrar la existencia de variabilidad de flujos respiratorios, por ejemplo, con una espirometría. Si no se logra confirmar o descartar, bueno, si no se logra confirmar el diagnóstico, se descartaría la existencia de otra posible enfermedad. Tenemos que ver otros diagnósticos diferenciales. Y bueno, aquí puse una tabla en donde podemos ver las pruebas que son objetivas y que están descritas en las diferentes guías. No las voy a decir todas, pero básicamente pues son los parámetros que ya sabemos para ver si tiene o no variabilidad del flujo, limitación del flujo. Y también es importante ver los diagnósticos diferenciales del asma, ¿no? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales comunes, sobre todo en pediatría, son pacientes que tengan síntomas crónicos como tos, disnea, se puede o no asociar con poliposis nasal, y esto nos puede hacer pensar que tenga fibrosis quística o si tiene el involucro de algún otro órgano o sistema. Y la prueba diferenciadora en este caso sería el test de cloro, en donde los niveles de cloro deben de ser mayores o igual a 60 miliequivalentes por litro. Y en este caso también es importante hacer un análisis genético. Otro diagnóstico diferencial importante son pacientes con rinosinusitis crónica, pero en este caso el paciente va a tener el antecedente de tos, disnea, que es en la noche, goteo postnasal, y puede coexistir también con el diagnóstico de asma. En este caso, la prueba diferenciadora sería pues, la rinoscopia anterior, endoscopia nasal o la tomografía de senos paranasales. De la traqueomalacia, perdón, los síntomas van a depender de la posición corporal del paciente y van a presentar estridor respiratorio, tos malásica y sibilancias, sobre todo al final de la expiración. Bueno, aquí la prueba diferenciadora sería una tomografía computarizada y otro estudio puede ser la fibrobroncoscopía, que es el gold standard para el diagnóstico. Muy bien, los anillos vasculares, pues van a ser comunes en sibilancias, pero van a presentar también falta de disnea y estridor ocasional. En este caso podemos usar también una tomografía de tórax contrastada. A la aparición del cuerpo extraño, bueno, pues esto va a depender también de los antecedentes y la historia clínica del paciente. Y sobre todo, pues van a ser síntomas o van a tener algunos datos clínicos unilaterales a la exploración física. Podemos tomar una radiografía de tórax o realizar una broncoscopía. Obstrucción laringea inducible, bueno, pues estas son sibilancias inspiratorias y expiratorias que son un poco difíciles de diferenciar, pero tenemos que considerarlo en pacientes con asma que sean resistentes a corticosteroides. Y el diagnóstico definitivo va a ser por rinolaringoscopía, y en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina, pues van a ser sibilancias persistentes a pesar del tratamiento, y el test pues sería los niveles de alfa-1 antitripsina o realizar un estudio genético. Muy bien. Otros diagnósticos diferenciales en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que preguntar por historial de tabaquismo. Aquí se realizan las paradas de función pulmonar con volumen residual y capacidad pulmonar total. Las bronquiectasias van a tener disnea, tos, sibilancias, y si son graves, perdón, van a agravarse con infecciones pulmonares. Y el embolismo pulmonar, bueno, pues también puede tener una gran variedad de presentaciones. La más común es la disnea y el dolor torácico, y para esto podemos tomar dímero D o una angiotac. La insuficiencia cardíaca, bueno, pues va a ser, el paciente puede tener antecedente de enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca. Y bueno, utilizaríamos la radiografía de tórax o ecocardiograma, y en pacientes con inmunodeficiencia común variable ya sabemos pues, todo el abordaje de las inmunodeficiencias. Ok, del segundo paso para el abordaje de estos pacientes tenemos que ver los factores que nos van a contribuir a un mal manejo de la enfermedad. Entre ellos están las comorbilidades, por lo que tenemos que pues, hacer una historia clínica detallada y revisar cada uno de estos.
Aquí les puse los más frecuentes, que es ansiedad, depresión, obesidad, rinosinusitis crónica, también de los más frecuentes, hasta en un 75 un 80% de los casos, obstrucción laringea inducible, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea obstructiva del sueño, bronquiectasias y enfermedad cardíaca. Bueno, otro factor contribuyente es el uso de o tener una técnica incorrecta del inhalador. Esto se observa hasta en un 80% de los pacientes, o sea, la mayoría de ellos no tienen una técnica adecuada. Tenemos que pedirle al paciente que muestre cómo usa su inhalador o comparar, ya sea enseñarle un video o nosotros hacer la técnica con un inhalador de entrenamiento. Y también tenemos que revisar la adherencia del paciente a los inhaladores, ¿no? El 75% de los pacientes van a tener una adherencia subóptima, que es también un porcentaje pues muy grande. Hay que preguntar de una forma empática sobre el uso de los medicamentos. Podemos preguntarles o comentarles que ya sabemos que muchos pacientes no usan su inhalador según lo prescrito, pero en las últimas 4 semanas, ¿cuántos días de la semana lo ha utilizado? Bueno, y otra cosa de la adherencia subóptima, ahí hay que buscar pues también estrategias para ayudar al paciente, ya sea poniendo recordatorios, incluso hay algunas aplicaciones en el celular que pues se las podemos sugerir al paciente, ellos ponen la receta, qué inhalador están utilizando, la dosis y ya les va a llegar un recordatorio de utilizar el medicamento, incluso algunos ya vienen con videos para como recordarles cuál es la técnica de inhalación adecuada. Otro factor contribuyente a un mal control de la enfermedad es el uso regular o excesivo de SABA, porque hay una disminución de la expresión de los receptores beta y una reducción de la respuesta a estos mismos medicamentos, lo que va a aumentar su uso. Y el uso de más de 3 o más inhaladores de SABA por año se va a asociar con un mayor riesgo de visita a urgencias o de hospitalizaciones independientemente de la gravedad de la enfermedad. Y el hecho de necesitar más de 12 o más inhaladores al año, va a aumentar de forma significativa la mortalidad. Y bueno, otros factores que ya habíamos mencionado son la ansiedad, depresión, problemas sociales y económicos, también pueden contribuir a un mal manejo de la enfermedad. Otros factores es el humo de tabaco, debido a que este va a aumentar, bueno, tiene un papel particular en el asma en niños, debido a que va a aumentar la resistencia a los esteroides. Y la evaluación a la exposición de tabaco es algo que siempre tenemos que preguntar cuando tenemos un paciente con asma grave, ya sea tabaquismo pasivo o activo. La contaminación del aire también va a tomar un papel importante debido a que va a aumentar las exacerbaciones y ha aumentado los nuevos casos de asma en niños, y esto debido a que puede causar estrés oxidativo en las vías respiratorias, lo que va a llevar a inflamación y remodelación de las vías aéreas. La exposición a alérgenos, bueno, pues un mal control de los síntomas del asma se ha correlacionado con niveles de IgE específicos y al número de sensibilizaciones que tenga el paciente, por lo que tenemos que explicarles muy bien a los pacientes cuáles son las medidas de control ambiental que podemos modificar. Y este es un estudio que se realizó en nuestro centro en el 2022 acerca de asma y contaminación, o de contaminación y enfermedades alérgicas. Y en ello se hace hincapié que la contaminación del aire causa una morbimortalidad significativas en pacientes con inflamación de las vías aéreas, y que el estrés oxidativo por contaminantes puede inducir inflamación eosinofílica en las vías respiratorias, puede aumentar la sensibilización alérgica, atópica, y puede aumentar la susceptibilidad a infecciones. Las exacerbaciones de asma que están relacionadas con la contaminación se van a deber a factores climáticos que van a favorecer la acumulación de contaminantes a nivel del suelo. Un ejemplo de estos son los contaminantes que sean por vehículos de motor. Y pues esta es la clasificación acerca de los diferentes materiales del material particulado, que ya sabemos que los que entran directo a la vía aérea inferior son los de un diámetro menor o igual de 0.1 micrómetros, y que son los principales componentes de las emisiones vehiculares. Este es otro artículo que se realizó también en nuestro centro y habla acerca de la exposición ocupacional.
También en este artículo se menciona acerca de que el contacto con animales en un ámbito pues, ocupacional se asocia con un mayor riesgo de presentar síntomas alérgicos y que la alergia a animales de laboratorio pues, es una enfermedad ocupacional que sí es común y esto se va a dar sobre todo en las personas que están en contacto con los animales, ya sea en el cuidado o en su uso para fines de investigación y su prevalencia va a variar de hasta un 11 a un 44% y los síntomas incluyen rinoconjuntivitis, erupciones cutáneas y síntomas que se relacionan con asma, los cuales van a ser los síntomas más graves. La vía de exposición más frecuente es por vía inhalada y algo importante también es que vamos a tener una inmunoreactividad en pacientes que tengan pues asma grave. Esto es una característica de un asma pues que se va a exacerbar con menores estímulos. Tenemos los alérgenos en un asma controlada que sí pueden ser desencadenantes de una exacerbación, pero por lo general o se va a necesitar un mayor estímulo y la exacerbación va a ser pues menos grave o va a haber menos inflamación. Y en pacientes que tengan asma grave no controlada, pues con cualquier estímulo o se va a ocupar un estímulo menor para que haya un brote de inflamación en contraste con los pacientes que tienen un adecuado control. Bueno, y también en cuanto al tercer paso de la evaluación del tratamiento, es importante, una vez que ya revisamos todos esos factores que pueden contribuir a un mal control y revisamos la adherencia al tratamiento, optimizamos este tratamiento, vamos a revisar la respuesta de 3 a 4 meses y tenemos que revisar específicamente el control de los síntomas, las exacerbaciones desde la última visita, los efectos secundarios del medicamento, la técnica y uso de inhaladores, la función pulmonar y la satisfacción del paciente y sus preocupaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer si el asma sigue sin controlarse? Bueno, si el asma sigue sin controlarse a pesar de la terapia optimizada, si la respuesta es sí, pues ya tenemos un diagnóstico confirmatorio de asma grave. Si no, bueno, pues si ya está bien controlada el asma, vamos a considerar reducir el tratamiento. Primero vamos a disminuir las dosis de corticosteroides orales y luego vamos a disminuir las dosis de corticosteroides inhalados, siempre sin dejar de utilizar estos, irlos disminuyendo gradualmente hasta tener un adecuado control. El asma se descontrola cuando se reduce el tratamiento. Si la respuesta es que sí, igualmente ya tenemos el diagnóstico de asma grave. Si los síntomas y las exacerbaciones permanecen bien controladas a pesar del tratamiento, el paciente no tiene asma grave, igual hay que optimizar el manejo de tratamiento e ir disminuyendo las dosis de los medicamentos. Si sí se confirmó el diagnóstico, pues entonces tenemos que referirlo a un centro especializado. Y este es, bueno, el siguiente paso a realizar en el abordaje de asma grave. Tenemos que evaluar el fenotipo de nuestro paciente, ¿sí? El asma pues, es una enfermedad heterogénea, como ya lo comentamos, y se han propuesto diferentes fenotipos para distinguir los grupos de pacientes con asma. Los fenotipos básicamente son características que van a compartir por algunos pacientes, pero no en todos los pacientes con asma y estos pueden incorporar datos clínicos, fisiológicos del laboratorio y o moleculares. Una ventaja de que nosotros hagamos este fenotipificado es que nos puede proporcionar una atención más personalizada a nuestro paciente. Y también es importante mencionar que estos fenotipos no son físicos. Esto quiere decir que, perdón, no son fijos, perdón. Esto quiere decir que si un paciente tiene un fenotipo, por ejemplo, de asma T2 bajo, no significa que va a ser así durante el resto de su vida, sino que estos fenotipos pueden ir cambiando dependiendo de infecciones virales, de tabaquismo o de contaminación ambiental. Se utilizan comúnmente dos clases amplias de fenotipos. Estos son los fenotipos clínicos y fenotipos inflamatorios. La fenotipificación, como les mencioné, pues es importante para realizar pues, un diagnóstico diferencial adecuado para la evaluación de riesgo del paciente, selección del tratamiento y para monitorizar y predecir la respuesta a los medicamentos. Los biomarcadores sí son una clave para definir los fenotipos del asma
pero es importante utilizarlos siempre en forma conjunta y no de forma aislada a los datos clínicos. Tenemos el primer fenotipo, que es el asma alérgica o T2. Este va a representar hasta un 40-50% de los casos de asma grave y van a tener un mecanismo subyacente atópico. Un ejemplo de una variedad de asma grave es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, y este va a tener un patrón inflamatorio eosinofílico puro o mixto con eosinofilia y neutrofilia en el esputo. Y la periosina es una proteína que se libera por la interleucina 13 y se puede medir en sangre y en secreciones bronquiales, así como el feno. Y estos dos son pues unos adecuados biomarcadores para esta variante T2 aumentada. Y el diagnóstico va a requerir la demostración siempre de una sensibilización a un alérgeno y la aparición de síntomas post-exposición con este alérgeno. Tenemos el segundo fenotipo, que es asma eosinofílica o T2 alto. Este se va a presentar en más de un 25% de los pacientes con asma grave y se caracteriza por la presencia de eosinófilos en biopsias bronquiales y en muestras de esputo, a pesar del tratamiento con corticosteroides orales. También pueden tener rinosinusitis crónica y poliposis nasal, y un subconjunto de estos pacientes van a desarrollar enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Aunque estos pacientes van a presentar una menor prevalencia de atopia, la IgE y el feno sí pueden estar aumentados. También hay alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico y esto pues va a estar involucrado en la patogénesis de la enfermedad, y va a haber una alta producción de interleucina 5, lo que puede explicar la inflamación de tipo eosinofílica, que ahorita vamos a ver como quiera más adelante, por los medicamentos biológicos están dirigidos a ese tipo de interleucinas. Y la inflamación de tipo 2 puede ser refractaria a corticosteroides a dosis altas, pero puede responder a corticosteroides orales. Van a tener efectos, como ya sabemos, importantes, por lo que tenemos que buscar medicamentos alternativos. En pacientes adultos que van a tener un asma no controlada a pesar de corticosteroides inhalados en dosis medias o altas y un beta agonista de acción larga, o algún otro controlador, pero que aún así tenga historias de exacerbaciones en el año anterior, que tenga recuentos más altos de eosinófilos en sangre o niveles más altos de feno, estos van a estar asociados con un mayor riesgo de exacerbaciones graves. Un tipo de inflamación, bueno, en el fenotipo de inflamación que es refractario a esteroides, tiene que cumplir con los siguientes criterios: que tenga el paciente que esté con dosis altas de corticosteroides inhalados o que esté tomando corticosteroides orales de forma diaria, y que tenga eosinófilos en sangre mayor a 150 células por microlitro, y o que tenga el feno mayor a 20 partes por billón, o eosinófilos en esputo mayor a 2%, o que el asma sea clínicamente causada por alérgenos. Sobre el fenotipo de un asma no T2, esto va a ocurrir, estos pacientes no van a tener eosinofilia ni en sangre periférica ni en esputo, y van a tener un perfil pausigranulocítico, neutrofilia, pudieran llegar a tener escasa eosinofilia local y bajos niveles de feno y una pobre respuesta a esteroides. Estos van a ir acompañados de una limitación crónica del flujo de aire y que van a tener también un importante atrapamiento de aire, y con frecuencia van a presentar historia de tabaquismo. Deben de tenerse también en cuenta que los biomarcadores inflamatorios T2 son frecuentemente suprimidos por los corticosteroides orales. Por lo que el análisis de los eosinófilos en sangre y el feno deben de repetirse incluso hasta 3 veces para que nosotros podamos concluir que es un asma de tipo no T2, fenotipo T2. Bueno, y básicamente aquí tenemos como un resumen acerca de los fenotipos, que es el asma T2 alto, que ya sabemos que va a estar mediado por las alarminas, TSLP, interleucina 33, y estos van a secretarla o a producir la liberación de interleucinas 4, 5 y 13, que son citocinas de tipo T2, y la inmunoglobulina E. Los biomarcadores que podemos utilizar es la eosinofilia, la fracción expirada de óxido nítrico y el esputo. Y
Estos ya son los fenotipos clínicos del asma T2, que son pacientes que tengan un asma leve de inicio temprano o asma alérgica con respuesta a esteroides, porque el tratamiento va a ser corticosteroides inhalados. Pacientes que tengan un inicio temprano con un asma moderada grave, asma alérgica con respuesta a esteroides, el tratamiento van a ser corticosteroides ya sea inhalados u orales o, en dado caso, anti-IgE o receptor de interleucina 4. En pacientes que tengan un asma de inicio tardío, eosinofílica, moderada, grave, asma alérgica que tenga menor respuesta a esteroides y que se asocie con pólipos nasales, el tratamiento puede ser corticosteroides, tratamiento con antirreceptor de interleucina 4, anti-IL-5 o receptor de interleucina 5 o anti-TSLP. En pacientes que tengan un asma T2 alto, los niveles de eosinófilos altos y que no tengan respuesta a esteroides, tenemos que considerar un tratamiento con anti-interleucina 5, receptor de anti-interleucina 5, anti-TSLP o antirreceptor de interleucina 4. Y en pacientes con asma de fenotipo T2 baja, ya sabemos que también se involucran las alarminas, TSLP e interleucina 33, pero en este caso los posibles mediadores van a ser los mastocitos y los neutrófilos. Y los biomarcadores van a ser neutrófilos, dosis que el paciente requiera dosis altas de corticosteroides, disfunción metabólica, obesidad. Y de los fenotipos clínicos vamos a encontrar pacientes con asma leve o con una obstrucción intermitente. Y en este caso podemos dar tratamiento con broncodilatadores a dosis bajas de corticosteroides inhalados. En pacientes que presenten un asma de inicio tardío, obesidad, enfermedad de vías aéreas con una obstrucción mínima, irreversibilidad, podemos, bueno, en cuanto al tratamiento, recomendarla o orientarlo con nutrición para pérdida de peso y objetivos metabólicos. En pacientes que tengan su inicio temprano del asma, que tengan una larga duración, obstrucción moderada y mínima respuesta a broncodilatadores, el tratamiento va a ser dosis altas de corticosteroides o anti-TSLP. Y en pacientes que tengan un inicio tardío, que tengan infecciones recurrentes, tabaquismo, producción de esputo u obstrucción moderada, en este caso tenemos que recomendar medidas de aclaramiento de moco o considerar también los anti-TSLP. Y hablando de los biomarcadores, estos, bueno, pues vamos a mencionar los más importantes. De los primeros son los eosinófilos en sangre periférica. Esto es, se debe tener un conteo de al menos 150 células por microlitro y esos van a ser indicativos de un fenotipo T2 y se van a asociar al menos con una o dos exacerbaciones que van a requerir tratamiento con corticosteroides orales. Otro biomarcador es la fracción expirada de óxido nítrico. Los pacientes que tengan niveles elevados de feno, se recomienda por las guías pues determinar el estatus de tipo T2 en pacientes con asma grave para predecir la respuesta al tratamiento. Los pacientes que tengan niveles elevados de feno se van a correlacionar positivamente con el número de exacerbaciones del asma. IgE total sérica, bueno, pues esta va a estar elevada en asma de tipo T2 y es potencialmente asociada con una función pulmonar disminuida. Su utilidad principalmente es para poder dar un tratamiento de anti-IgE, que es el omalizumab, y nos va a servir también para la dosificación. La periostina, que es una proteína secretada por células epiteliales, bronquiales y fibroblastos, esto va a ser en respuesta a la interleucina 4 y 13 y pues predice el grado de eosinofilia y esputo y de eosinofilia en sangre y en esputo. Y tenemos otros marcadores como es el dipeptil peptidasa 4, la bromotirosina urinaria, la proteína quimiotáctica de monocitos 4 y la eotaxina 2. Estos son potenciales biomarcadores de tipo T2, pero todavía faltan algunos estudios para poder recomendar. Y ya entrando al tratamiento de los pacientes con asma grave, esos pacientes van a estar generalmente en los pasos 4 y 5 de GINA. Y en la terapia de control tenemos que utilizar una terapia combinada de corticosteroides inhalados con LABA, que son la base del tratamiento. Y se puede utilizar incluso dosis máxima o dosis altas de corticosteroides inhalados. Sin embargo, se sabe que el aumento
el cambio de dosis media a dosis altas va a traer un beneficio pequeño en el control de los síntomas, por lo que se recomienda que se dé una prueba con corticosteroides inhalados a dosis altas, pero que si no hay mejoría, regresarnos a corticosteroides inhalados de dosis medias para tratar de evitar lo más posible los efectos adversos de los corticosteroides. Tenemos también la triple terapia, que pues se basa en un agonista beta de acción prolongada, anticolinérgicos de acción prolongada y corticosteroides inhalados. Y estos se han recomendado para el tratamiento de asma grave y han demostrado que el añadir a un LAMA, a la inhalación con corticosteroides y LABA, va a mejorar la función pulmonar y va a reducir las exacerbaciones en comparación con corticosteroide inhalado y LABA por sí solo. Para considerar el tratamiento con medicamentos biológicos, pues tenemos que saber que estos van dirigidos con fenotipos de tipo T2, y se va a dar en pacientes que tengan, que necesiten un tratamiento complementario a los corticosteroides inhalados, que tengan control deficiente de los síntomas y a pesar de tener dosis altas, tengan también biomarcadores alérgicos o eosinofílicos o que necesiten corticosteroides orales de mantenimiento. Tenemos que revisar los criterios de elegibilidad de cada tratamiento biológico, revisar los costos, comorbilidades tipo T2, como dermatitis atópica o pólipos nasales, revisar también la frecuencia de la dosificación, la preferencia del paciente, los predictores de respuesta al tratamiento y la vía de administración. La GINA recomienda que el uso de la terapia biológica sea solo para pacientes que tengan asma grave y solo después de que ya hemos optimizado los diferentes tratamientos. Y básicamente aquí tenemos un resumen de los diferentes medicamentos biológicos que están aprobados. Tenemos el tezepelumab, que actúa a nivel de la linfopoyetina estromal tímica, el dupilumab, que actúa a nivel de del receptor alfa de interleucina 4, el omalizumab, que es un anti-IgE, mepolizumab, reslizumab y benralizumab, que son anti-interleucina 5, receptor de alfa de la interleucina 5. Y vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos. Para la elegibilidad de estos tratamientos biológicos, ya sabemos que lo primero es, pues, si tenemos un paciente con asma difícil de tratar, evaluar todo lo que ya mencionamos, que son, primero confirmar el diagnóstico, mejorar la adherencia a tratamiento, revisar la técnica adecuada del inhalador, identificar factores de riesgo o comorbilidades. Ya cuando hemos optimizado todo esto y que tenemos el diagnóstico, vamos a dar tratamiento con corticosteroides inhalados y LABA a dosis altas. Y vamos a determinar los siguientes biomarcadores, que es el FeNO, evaluar las condiciones como dermatitis atópica y rhinosinusitis. Y si tenemos un asma grave que no es dependiente de corticosteroides orales, entonces vamos a tomar los eosinófilos en sangre. Si estos son mayores de 150 células, vamos a tomar el FeNO. Si el FeNO es menor de 25 partes por billón y el paciente tiene asma alérgica o alergia o rinitis alérgica, entonces vamos a considerar el uso de de tratamiento con anti-IgE o con anti-TSLP. Si no tiene asma o rinitis, entonces vamos a considerar el tratamiento solamente con anti-TSLP, que es el tezepelumab. En pacientes que tengan un FeNO por arriba igual o por arriba de 25 partes por billón y que tengan rinitis y asma, se va a considerar tratamiento con anti-IgE, antirreceptor de interleucina 4 o anti-TSLP. Y en pacientes que no, solamente se considera antirreceptores de interleucina 4 y anti-TSLP. En pacientes que tengan eosinófilos entre 150 y 1500 células por microlitros, pues se tiene que integrar todas las características clínicas y revisar los biomarcadores para ver si existen otras condiciones que nos orienten a qué tipo de biológico utilizar. En pacientes con eosinófilos en sangre mayor a 1500, entonces hay que descartar otras condiciones como infecciones parasitarias, enfermedades hematológicas u otras condiciones que puedan ocasionar hipereosinofilia. Y en pacientes que tengan asma grave que sea dependiente de corticosteroides orales, tenemos que, que la evidencia actual o histórica de un incremento de eosinófilos en sangre si la respuesta es que sí, pues vamos a utilizar antiinterleucina 4
5 o antirreceptor de interleucina 5. Si la respuesta es que no ha tenido historial de eosinófilos en sangre, entonces podemos utilizar un anti-IL-4. El primer tratamiento biológico del que vamos a hablar es el omalizumab. Su mecanismo de acción es que se une a la porción Fc de la Ig libre, impidiendo que la Ig se una a los receptores de alta afinidad, reduciendo Ig libre y disminuyendo la expresión de los receptores. Este va a estar aprobado para niños de 6 años en adelante y se va a administrar vía subcutánea cada 2 a 4 semanas. Se ha demostrado en diferentes ensayos clínicos controlados que hay una disminución hasta un 44% de las exacerbaciones graves y mejora también la calidad de vida del paciente. Van a presentar mejoras tanto en el control de los síntomas como en la función pulmonar. Y los criterios de elegibilidad son pacientes con asma grave, que tengan sensibilización a alérgenos inhalados, pruebas cutáneas específicas, pruebas cutáneas o IgE específica y que presenten IgE total en suero para poder realizar la dosificación correcta. Muy bien, y también tenemos algunos predictores de buena respuesta al tratamiento con omalizumab. Estos incluyen que tengan una disminución de las exacerbaciones con eosinófilos mayor a 260 células por microlitro o un FeNO por arriba de igual o mayor a 19 partes por billón, 19.5. Que tengan un asma que haya sido de inicio en la infancia o que tengan una historia clínica que sugiera síntomas que son desencadenados por alérgenos. Es importante mencionar también que el nivel de IgE no está relacionado o no va a predecir la probabilidad de la respuesta a omalizumab. Y del tratamiento anti-interleucina 5 y antirreceptor alfa de interleucina 5 tenemos al mepolizumab. Este va a estar indicado en pacientes de 6 años en adelante. Tiene como indicación asma eosinofílica. Bueno, de hecho, los tres van a tener esa indicación, asma eosinofílica. Y los criterios de eosinófilos en mepolizumab es que tengan eosinófilos en sangre mayor a 500 o eosinófilos en sangre menor a 500, pero que tengan 2 exacerbaciones graves o una hospitalización en el último año. El realizumab es para pacientes de 18 años en adelante. Este se administra por vía intravenosa y los criterios de eosinófilos es de mayor a 500 células por microlitro o eosinófilos en sangre que sean entre 400 y 500 con al menos 2 exacerbaciones graves o que tengan una hospitalización en el último año. El benralizumab también está indicado en pacientes de 18 años en adelante y básicamente los criterios de eosinófilos pues son los mismos. De los resultados que hemos encontrado en la literatura, el tratamiento con mepolizumab va a disminuir hasta un 51% las exacerbaciones graves y va a reducir la dosis diaria de corticosteroides orales hasta de mantenimiento hasta en un 50% de los pacientes. Puede mejorar también la función pulmonar, la calidad de vida y el control del asma. El reslizumab, que su uso es intravenoso, va a disminuir hasta un 54% las exacerbaciones graves de asma. Y el benralizumab va a tener una reducción profunda de la inflamación eosinofílica sin afectar la fracción expirada de óxido nítrico. Este va a tener una disminución de hasta un 47% de las exacerbaciones graves por asma y va a reducir también el uso diario de corticosteroides orales. Las dosis para estos medicamentos, bueno, en mayores de 12 años en adelante, el mepolizumab es de 100 miligramos vía subcutánea cada 4 semanas. El benralizumab es de 30 miligramos vía subcutánea cada 4 semanas durante 3 dosis y después se va a espaciar hacia 8 semanas. Para personas de 18 años en adelante, para la utilización del reslizumab, la dosis es de 3 miligramos por kilo por vía intravenosa cada 4 semanas. Y para niños de 6 a 11 años, el mepolizumab la dosis es de 40 miligramos vía subcutánea cada 4 semanas. El mecanismo de acción, bueno, pues ya lo mencionamos, mepolizumab y reslizumab se van a unir a la interleucina 5 circulante y el benralizumab se une a la subunidad alfa del receptor de interleucina 5, llevando esto a apoptosis de eosinófilos. Y en cuanto al tratamiento con dupilumab, se ha aprobado su uso para tratamiento complementario de asma eosinofílica grave en pacientes mayores de 12 años. Y va a disminuir
las exacerbaciones de asma grave hasta un 56%, va a reducir el uso de corticosteroides orales de mantenimiento y va a mejorar también la función pulmonar. El mecanismo de acción del dupilumab es que se une al receptor de interleucina 4, bloqueando la transmisión de señales de interleucina 4 y 13. Es más efectivo para reducir las exacerbaciones en aquellos que tienen un fenotipo inflamatorio tipo T2, que ya lo mencionamos, eosinófilos en sangre mayor a 150 o que tengan un peno por arriba de 25 partes por billón o ambos. Y la reducción de corticosteroides orales se logró independientemente de los niveles de los biomarcadores al inicio del tratamiento. La dosis inicial del dupilumab es de 400 miligramos seguido de 200 miligramos vía subcutánea cada 2 semanas en asma eosinofílica grave de tipo T2 o 300 miligramos en pacientes que sean dependientes de corticosteroides orales o que tengan dermatitis atópica asociada. Y del tratamiento con tezepelumab, su mecanismo de acción pues se va a unir a la alarmina TSLP, evitando su interacción con el complejo receptor TSLP. Y hay diferentes estudios, entre ellos el estudio 2B Pathway y el fase 3 Navigator, en los cuales se demostró que hay una disminución en la tasa de exacerbaciones asmáticas hasta en un 71 y un 56% respectivamente en esos. Se observó también que, que una reducción en las exacerbaciones en pacientes con niveles bajos en biomarcadores de tipo T2, y aunque la magnitud de la reducción de exacerbaciones fue mayor en aquellos que tenían biomarcadores de tipo T2 alto. La dosis del medicamento es de 210 miligramos vía subcutánea cada 4 semanas y es posible realizar la administración en casa. En cuanto a los efectos adversos de los biológicos, el omalizumab, realmente lo más frecuente que van a pacientes son reacciones locales y se ha descrito que han presentado anafilaxia hasta en un 0.2% de los pacientes de los medicamentos anti-interleucina 5 y anti-receptor alfa de interleucina 5. Se han descrito en adultos reacciones en el sitio de inyección, anafilaxia solamente en casos raros, eventos adversos generalmente que son similares al tratamiento activo y al placebo. Y en niños se van a observar también trastornos de la piel, del sistema nervioso, como por ejemplo dolor de cabeza, mareos y síncope, en especial con el mepolizumab. Y el dupilumab van a tener reacciones en el sitio de inyección, pueden tener eosinofilia transitoria hasta en un 13% de los pacientes, y uno de los efectos adversos más comunes es la conjuntivitis en pacientes con dermatitis atópica. Tenemos este cuadro que nos va a ayudar a la clasificación de la respuesta al tratamiento biológico, y esto va a depender del número de exacerbaciones que tenga el paciente, el control de los síntomas o un el ACT, el FEV1 y la utilización de corticosteroides sistémicos, dependiendo de qué tantos puntos tenga, es si está o no, si está o no en control o si tuvo o no una adecuada respuesta. Y también es importante saber que podemos darles un periodo de 4 a 6 meses para considerar si tuvo o no respuesta al tratamiento, y en dado caso de que no haya tenido respuesta al tratamiento, una de las causas por las que esto pudiera ser es que no tengan una adecuada adherencia a los medicamentos, que ya haya una remodelación permanente de la vía aérea o que incluso se hayan formado anticuerpos antimedicamentos. Y estas son algunas de las opciones que nosotros deberíamos de tomar en cuenta a la hora de hacer un switch o un cambio a otro medicamento biológico, dependiendo de las características clínicas y del recuento de eosinófilos, de la fracción esperada de óxido nítrico, y las pruebas de función pulmonar. Otro tipo de tratamiento para pacientes con asma grave es el tratamiento con antibióticos con macrólidos, ¿sí? En los pacientes con asma se ha visto que el microbioma se ha asociado con un mayor aumento en la gravedad del asma, y que el uso de antibióticos en el tratamiento de asma grave va a tener un potencial de acción de dos frentes, que va a ser debido a que son agentes antineutropílicos y agentes antibacterianos. En un estudio controlado con placebo, en pacientes con asma sintomática, con tratamiento con corticosteroides inhalados y LABA, la citromicina que se aplicaba 3 veces por semana,
redujo el número de exacerbaciones junto con una mejora de los síntomas del asma y de la calidad de vida. Los pacientes con asma eosinofílica no se beneficiaron al igual que los pacientes con un asma no eosinofílica, y la citromicina también redujo la carga de Haemophilus influenzae en las vías respiratorias. Sin embargo, en la carga bacteriana total o patógena no hubo cambios. Y hay que tener también precaución porque sabemos que puede haber un aumento en la resistencia antimicrobiana. Otro tratamiento alternativo para asma grave es la termoplastía bronquial. Este consiste en aplicar energía térmica intraluminal en la pared de las vías respiratorias con el objetivo de realizar ablaciones en el músculo liso de las vías respiratorias, aunque también se pueden ver afectadas las células epiteliales y los nervios. Y se vio una reducción sostenida en las exacerbaciones de asma grave durante un periodo de seguimiento de 3 años después de la termoplastía bronquial, sin mejoría de los valores de PEP1 en la espirometría pre y post broncodilatador. Este procedimiento se realizó en 152 pacientes, y hasta en un 11% de los pacientes se asoció con una readmisión respiratoria de emergencia, y hasta en un 48% de los pacientes requiere una estancia de hospitalización más prolongada después del procedimiento. Y una revisión de 10 años de datos clínicos en pacientes que se sometieron a este procedimiento informaron que tenían un aumento en la tasa de bronquiectasias, que es algo pues a tomar en cuenta. Y vamos a hablar un poco acerca de la remisión del asma grave. Bueno, pues la remisión del asma se va a clasificar en varias categorías. Tenemos primero la remisión completa, remisión clínica completa, en la cual se caracteriza por tener ausencia total de síntomas y no van a tener necesidad de utilizar ningún medicamento. La remisión clínica parcial va a haber una reducción significativa de los síntomas y el uso de medicamentos. Y la remisión inflamatoria va a tener una baja concentración o ausencia de marcadores inflamatorios, como son los eosinófilos, la IgE específica, periosina, fenos y obstrucción de las vías respiratorias. Y la remisión biológica, en esta vamos a encontrar una normalización de los procesos biológicos que se relacionan con el asma. Para la remisión clínica parcial requiere que se cumplan los siguientes criterios, que es no sistémicos para el tratamiento de asma, y dos de tres criterios, que es una CT mayor o igual a 20, que no haya tenido exacerbaciones y una función pulmonar normal. En pacientes que tengan una remisión clínica completa se tienen que cumplir todos los criterios, que son los que ya mencionamos. También tenemos ciertos predictores de remisión, como es en el estudio ORBE-2, se mostró que hasta un 43.7% de los individuos que se trataron con benralizumab cumplieron con los 4 criterios de remisión. Y en pacientes que tengan rinosinusitis crónica con poliposis nasal presentaron mejoras en PEP1 pre y post pre-broncohilatador, disminución de las hospitalizaciones y de las visitas a urgencias, y disminuyó la necesidad del consumo de corticosteroides orales. Se realizó también un estudio en pacientes asmáticos con terapias anti-interleucina 5 y receptor alfa de interleucina 5, y cumplieron con los criterios de remisión hasta en más de 30% de los pacientes con los 4 componentes, y los pacientes en remisión presentaron también mejorías en la función pulmonar y menores exacerbaciones asmáticas. Tenemos también indicadores de no remisión, que son un mayor IMC, una prueba cutánea positiva, más exacerbaciones antes de la utilización de terapias con biológicos, el uso de medicamentos antimuscarínicos y granulomatosis eosinofílica con poliangitis u osteoporosis. Los predictores de remisión van a ser menor deterioro de la función pulmonar, mayor conteo de eosinófilos en sangre, que tengan antecedente de rinosinusitis crónica con poliposis nasal y que tengan mayor uso de medicamentos de rescate. Bueno, y pues básicamente podemos ver como un lado, como todo el rango de variantes en la remisión clínica del asma, y tenemos aspectos que son un poquito más positivos, como que tenemos ya información
global acerca de la remisión del asma, se han hecho muchos estudios con poblaciones muy grandes, que tenemos diferentes medicamentos biológicos y que tenemos algunos predictores que nos pueden hacer pensar que el paciente va a tener una remisión de su asma grave. Pero también tenemos algunas limitantes, como que la definición de remisión puede ser diferente en múltiples, o sea, dependiendo de la literatura que lo leamos, y que también va a depender de algunas comorbilidades que tenga el paciente. Y todavía falta un poco más de estudios para realmente como ya establecerlos, ¿no? Tenemos otros medicamentos que son medicamentos que están en estudio y que van a ser los nuevos objetivos terapéuticos. Tenemos el astegolimab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgG2 que va a bloquear la señalización de interleucina 33 y se dirige al receptor ST2 de interleucina 33. Y este se ha evaluado en estudios de fase 2 por su seguridad y eficacia en pacientes con asma grave. Este medicamento es seguro, bien tolerado y efectivo en la reducción de las exacerbaciones a la semana 54, pero no ha mostrado beneficio significativo en la comparación con placebo en el FEV1 a la semana 54. Todavía faltan más estudios y el itepekimab es un anticuerpo monoclonal IgG4 anti-interleucina 33 y se comparó en un ensayo clínico fase 2 el tratamiento con itepekimab, dupilumab y la combinación de estos dos biológicos con pacientes con placebo que tengan asma grave, morada grave, y ellos demostraron que el FEV1 prebroncodilatador aumentó con las monoterapias, ya sea de los dos, con cualquiera de los dos biológicos, pero no con la terapia combinada. Y el itepekimab mejoró el control del asma y la calidad de vida en comparación con placebo y redujo también los eosinófilos en sangre periférica. Como conclusión, pues es importante realizar toda una evaluación completa en los pacientes con asma grave, lo cual involucra realizar pruebas objetivas como pruebas de función pulmonar, medición de eosinófilos en sangre y FeNO. Para poder realizar un fenotipificado de este grupo de pacientes, se debe considerar la presencia de comorbilidades como rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Los medicamentos de primera línea ya sabemos que deben de ser corticosteroides inhalados de dosis medias a altas, con la posibilidad de disminuir o ajustar estas dosis dependiendo del control de los síntomas que presente el paciente. Considerar los tratamientos con medicamentos biológicos dependiendo del fenotipo de nuestro paciente y también, en dado caso, considerar otros tratamientos alternativos como son los macrólidos o la termoplastia bronquial. Y pues básicamente yo creo que es eso. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?